tema de los migrantes se ha vuelto muy delicado debido a las cuestiones sociales, políticas, religiosas y también, digámoslo, de violencia. Para nosotros, aquí en Colombia, ustedes bien, hermanos, lo saben, que con ocasión de la agudización del conflicto armado, hubo el fenómeno, y seguramente lo hay todavía, del desplazamiento, que para nosotros es sencillamente el fenómeno de la migración, o sea, de la movilidad de personas de un sector a otro. Bien, y en verdad, hermanas, que Colombia ha sufrido este flagelo siempre, a veces inadvertidamente, otras veces pues se le da mucha importancia. Entonces, y uno de los temas, de los asuntos más queridos para el Papa es el problema de las migraciones. Recuerden ustedes que pasada su elección, su posesión como Papa, y luego algún tiempito, una de las primeras salidas que él hizo fue a ese puerto de Lampedusa, en Italia, para él mismo ser testigo de todas estas migraciones africanas que llegaban a Europa. Y recuerdan que ahí él hizo toda una exhortación, un documento en pro de toda esta gente. Y ellos prácticamente, el Papa ahí, para algunos fue casi como la primera carta encíclica de cuestión social. Recuerden que comenzó con la frase: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Sería bueno que las que con todo conocen todos estos medios bajaran ese documento y lo compartieran, porque es muy diciente. Bueno, ahora, el Papa venía motivado desde antes, precisamente desde el encuentro latinoamericano de Aparecida. Como ustedes bien saben, el Papa Francisco, en el encuentro de Aparecida de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano, fue una persona muy activa, una persona que aportó mucho. Como también ustedes lo saben, fue el presidente de la comisión de redacción. La redacción del documento de Aparecida se debe en sus grandes líneas al Papa. Y ahí él recogió, junto con sus hermanos obispos, lo que más pudo acerca del problema de la migración. Vamos entonces, queridas hermanas, primero, como uno acercarnos unos pincelazos sobre la palabra de Dios. No hay cita ni nada, sino sencillamente como a unos hechos sobre los cuales ustedes pueden reflexionar. No cabe duda que la atención, la preocupación por el peregrino en el Antiguo Testamento fue algo fundamental. El pobre, la viuda, el peregrino, el forastero. Forastero era ese, el peregrino, la persona que no es de esa región, ¿no?, y que viene. Entonces recuerden que siempre los profetas insistieron en la atención que había que dar al forastero.
brindarle una hospitalidad. E incluso eso se concretó en normas para que se distinguiera una cosa del forastero o aquellos caprichosos que se hacen sencillamente por ser como vagos. No, la personalidad del forastero, del que tenía que trasladarse de una parte a la otra, que también en ese tiempo había por motivos de tipo sobre todo social. Bueno, entonces es un primer punto, la preocupación que la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento demuestra por el forastero, es decir, por la persona que va y viene. O sea, no. En segundo lugar, démonos cuenta, hermanas, cómo la historia de nuestra salvación comienza con una salida. ¿La salida de quién? De Abraham. Entonces, ahí está. Que Abraham deja su tierra, deja su territorio y se encamina a un lugar donde el Señor lo envía. Y Abraham, como que con toda naturalidad, emprende el viaje. Da la impresión de que hay como una especie de, como que no hay fronteras, sino que hay una universalidad. Hay un sentido universal de humanidad. Esto es bueno tenerlo en cuenta. El Papa, recuerden, hermanas, el primer día sobre el sentido de la mística de vivir juntas, que al fin y al cabo nuestra vida fraterna debería ser como una peregrinación, ¿cierto? Como una peregrinación que se transformara en una, casi, digámoslo así, como en un camino glorioso hacia el cielo. Entonces, está ese punto. No es negativo, ¿no? Es emprender una peregrinación para buscar lo que el Señor nos pide, para realizarnos en una respuesta a la voluntad de Dios. Después nos encontramos con un hecho un poquito duro, difícil, o bastante, y es sencillamente el camino que tiene que hacer Jacob con sus hijos a Egipto, motivados por qué allí, por el hambre, ¿cierto? Allí una migración, una movilidad que estaba motivada por la búsqueda de la comida, porque había sequía, había hambruna en ese lugar donde estaba Jacob con sus hijos. Pero en cierta medida es una movilidad, es una migración motivada por la vida. Otro elemento que podemos encontrar es precisamente ya la salida de Egipto del pueblo de Israel. Aquí nos planteamos ya como varios asuntos. Es una migración, es una movilidad y es de todo un pueblo. O sea, ya aquí no es una persona con su familia como Abraham o Jacob con sus hijos, sino que es todo un pueblo, que es algo ya grande,
Eso es grandioso. Y entonces, ahí la migración está motivada por la violencia. Porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo prácticamente destruido. Entonces la migración, la movilidad, tiene como raíz la persecución. Y es una persecución violenta por ser otro pueblo. Pero también démonos cuenta que esta salida de Egipto, este éxodo de Egipto hacia la tierra de provisión, tiene también una característica positiva. Es una peregrinación buscando la libertad, buscando un espacio de vida en libertad. De manera que ahí tenemos como los dos elementos. Esta experiencia de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, marcó profundamente toda la vida y la espiritualidad del pueblo de Israel, toda. No solamente un aspecto de su vida, sino todo. Y por eso él siempre lo va a recordar. En su credo histórico siempre hará alusión al paso por el desierto. Y los profetas sacarán, y todos después, todos los libros sagrados sacarán importantes conclusiones de esta larga travesía. Ahora, ya una vez radicado el pueblo, ¿no es cierto, hermanas? Radicado el pueblo de Israel, salido de Egipto, radicado en ese lugar, nos damos cuenta que el pueblo siempre anduvo como entre dos actitudes. La una de sentarse allí, asentarse y de tener como buenas relaciones con los otros. O sea, ellos que venían de otra realidad, ellos descubren como la conveniencia de estar en buenas relaciones. Pero también ellos, y en ese sentido de buenas relaciones, ellos comprenden al forastero. Pero también ellos tienen la actitud de no acoger a los forasteros. Y de no acogerlos, ¿por qué? Porque no se convertían a su pueblo, a su religión, porque temían que el pueblo los invadiera, los pueblos aledaños los invadieran con sus religiones, con sus cultos, con sus costumbres, etc. De manera que, en ese sentido, el pueblo de Israel vivió en esa situación siempre, de estar más o menos en buenas relaciones con sus vecinos, pero también de estar en relaciones, digámoslo, difíciles con sus vecinos. Y en todo este caminar, entonces, viene precisamente algo que va a marcar también profundamente la historia de Israel, y es la deportación, ¿cierto? La deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia. Varias ocasiones, tanto el país del norte llamado Israel como el país del sur, Judá, fueron sometidos precisamente a la salida violenta, a la migración violenta, es decir,
fueron llevados obligadamente a otras tierras. Ahí nos damos cuenta que... Ahora, ¿cuál es la explicación aquí? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué el pueblo de Israel es llevado como un castigo hacia otros lugares? Porque el pueblo no cumple la palabra de Dios. Es decir, porque el pueblo no vive el proyecto que se había comprometido con su Dios. O sea, se debe a una infidelidad a la alianza. El pueblo allí es merecedor de ese castigo. Bien. De esta, y luego hay que tener en cuenta que esta migración, esta movilidad humana fue realmente muy violenta. Significaba la destrucción casi de la tierra o de los signos de la cultura, las casas, el templo, todo eso, y era para el pueblo algo muy, muy duro. Muy bien. Así va a terminar el Antiguo Testamento con el hecho de que el pueblo de Israel tiene que estar en una situación de dominio de los demás. O sea, él tiene que aceptar que su tierra sea invadida por uno y otro pueblo. Y esto lo hace a él como consciente de que él es en la tierra como un resto que peregrina de acuerdo con un plan de salvación. Entonces, tengamos en cuenta eso. En el Nuevo Testamento, pues tenemos que recordar ante todo el hecho de cómo el pueblo de Israel, obligado por el pueblo romano, tenía que hacer movilidades, tenía que hacer peregrinaciones internas para los famosos censos, o sea, para que el pueblo se declarara a qué grupo pertenecía. Entonces, de manera, ahí había una movilidad humana interna que no, podríamos decir, no era violenta, pero sí era un poquito forzada, y que como que le impedía, por una parte favorecía el aglutinamiento del pueblo, el que el pueblo se reencontrara con su familia, con su ascendencia, pero también era un poquito, digámoslo, exigente. ¿Desen cuenta? Entonces, cómo María y José tienen que dejar su tierra para ir ¿a dónde? A Belén, a donde tenían que inscribirse, a donde tenían que empadronarse, es decir, a donde tenían que decir de qué grupo eran, etcétera, y de todo. Aparentemente nos damos cuenta de una cosa pues positiva. Ahora, apenas acaba de nacer el niño, María y José tienen que emprender la huida. Tienen que emprender la huida a Egipto. Ellos tres,
María, José y el niño. Tienen que emprender esa huida y tienen que exponerse de acuerdo con los sagrados, de acuerdo con las sagradas escrituras, los evangelios. No fue problemática, ¿no? Eran, digámoslo, los tres, la Sagrada Familia, eran sencillamente forasteros que sí, que le huían a la persecución de Herodes, pero como grupo de familia, ellos fueron fácilmente pasando la barrera sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Seguramente fueron acogidos, fueron recibidos, ellos aportaron lo que pudieron aportar, su presencia en esa estadía mientras el rey, mientras se establecía la posibilidad de regreso a Israel sin ninguna temor por la vida del niño. Ahí tenemos nosotros un aspecto muy como negativo del forastero, ¿no? Bueno, después, al comienzo de la vida del cristianismo, después del comienzo del cristianismo, nos damos cuenta cómo precisamente fue la persecución declarada por los israelitas y por el rey Herodes lo que produjo la dispersión de los cristianos. Tienen que dejar Jerusalén y ellos van por todos los lados. Va primero por Israel y luego a los países vecinos. En cierta medida, la persecución que se estableció contra ellos hace que eso los impulse a llevar el evangelio a las distintas regiones de Israel y luego a las distintas regiones del mundo. Una persecución, pero una persecución que les permite el anunciar el evangelio, o sea, la evangelización de sus primeros pueblos. Luego, vale la pena que tengamos en cuenta esto, hermanas, que los primeros cristianos o los primeros quienes comienzan a reflexionar, a escribir, describen la vida del cristiano o la vida de la comunidad como un camino. Así está en los Hechos de los Apóstoles, un camino. No es como una casa, no es como una ciudad, no es como un sitio donde se está, sino como un camino. Incluso se habla así del camino. Los que siguen el camino eran sencillamente los que seguían a Jesucristo. También ahí hay un sentido más bien positivo de movilidad, de migración. Y todo esto llega a concretarse en esa visión positiva de la vida cristiana entendida como una peregrinación. De ahí nace la palabra, la descripción en latín del cristiano, o del hombre cristiano o de la mujer cristiana, que dicen homo viator, con homo con H, homo, y viator con V, viator, que quiere decir el hombre que hace un camino. Vía en latín es camino, homo viator, o sea, el hombre peregrinante,
Ese es el cristiano, el hombre peregrinante. Bien. Y de tal manera que, y los cristianos son conscientes de que ellos no tienen ciudad definitiva aquí en la tierra, que ellos son peregrinos y que la etapa definitiva es el cielo. Por eso ellos se sienten bien en todo lugar, aquí y allá, porque ellos tienen como meta la patria celestial. Por eso entonces ellos tienen una ciudadanía universal que les permite estar bien en cualquier lugar, aportando lo que ellos son y acogiendo lo que a ellos les pueden dar. Muy bien. Entonces yo quiero que tengamos en cuenta que últimamente es todo ese movimiento que hubo más que todo en la Edad Media, todas estas famosas peregrinaciones, nació concretamente el uso, las peregrinaciones a ciertos lugares de la cristiandad, como para indicarle al cristiano que su meta no estaba en la tierra, que su meta siempre estaba más allá. Y entonces tenemos, por ejemplo, han oído hablar de las peregrinaciones de Santiago de Compostela, la peregrinación a Roma, la peregrinación a Jerusalén. Bueno, entonces esto nos ayuda a entender cómo todos estos asuntos que se están dando ahora de la migración y de los desplazamientos y de la movilidad, nosotros podemos en cierta medida acudir a la palabra de Dios para iluminarnos. Ahora, hermana, yo quiero entonces, no es muy largo el contenido que trae Aparecida sobre las migraciones. Es importante porque Aparecida plantea el asunto de las migraciones bajo el título Rostros sufrientes que nos duelen, de los rostros sufrientes que hoy nos duelen a nosotros. Y entre esos rostros sufrientes están personas que viven en la calle de las grandes urbes. Segundo, los migrantes. Hermanas, está en Aparecida, número 411. Son pocos números, al 416, del 411 al 416. Entonces, se lo quiero leer porque fácilmente podemos nosotros como ponernos al día en esto. Dice: expresión de caridad, también eclesial, el acompañamiento pastoral de los migrantes. Esa expresión de caridad, también eclesial, el acompañamiento pastoral de los migrantes. Hay millones de personas concretas que por distintos motivos están en constante movilidad. En América Latina y el Caribe constituyen un hecho nuevo y dramático los emigrantes, desplazados y refugiados, sobre todo por causas económicas, políticas y de violencia. Aquí nosotros en América Latina
no tenemos las migraciones por motivos políticos, lo que sucede por ejemplo en África, por la persecución de los grupos mahometanos, o en la parte de Asia Menor, por los distintos grupos cristianos que se pelean entre sí. La Iglesia como madre debe sentirse a sí misma como iglesia sin fronteras, como iglesia sin fronteras, iglesia familiar, atenta al fenómeno creciente de la movilidad humana en sus diversos sectores. Considera indispensable el desarrollo de una mentalidad y una espiritualidad al servicio pastoral de los hermanos en movilidad, estableciendo estructuras nacionales y diocesanas apropiadas que faciliten el encuentro del extranjero con la iglesia particular de acogida. Las conferencias episcopales y las diócesis deben asumir proféticamente esta pastoral específica con la dinámica de unos criterios y acciones que ayuden a una permanente atención también a los emigrantes, que deben llegar a ser también discípulos misioneros. Por más de que sean migrantes, no pierden la calidad de ser discípulos misioneros. Para lograr ese objetivo, se hace necesario reforzar el diálogo y la cooperación entre las iglesias de salida y de acogida, en orden a dar una atención humanitaria y pastoral a los que se han movilizado, apoyándolos en su religiosidad y valorando sus expresiones culturales, de modo en todo aquello que se refiera al Evangelio. Es necesario que en los seminarios y casas de formación se tome conciencia sobre la realidad de la movilidad humana para darle una respuesta pastoral. También se requiere promover la preparación de laicos que, con sentido cristiano, profesionalismo y capacidad de comprensión, puedan acompañar a quienes llegan, como también en los lugares de salida a las familias que dejan. Creemos que la realidad de las migraciones no se ha de ver nunca solo como un problema, sino también y sobre todo como un gran recurso para el camino de la humanidad. Es decir, que se puede mirar de un punto de vista negativo, pero el documento nos invita a que nos demos cuenta que hay que mirarlo sobre todo como un gran recurso para el camino de la humanidad, es decir, para hacer entender cuenta que la humanidad no es estable aquí, la humanidad peregrina, la humanidad camina, y esto nos lleva a nosotros también al estar presente en el lugar, pero darnos cuenta que tenemos que con nuestra presencia enriquecer los lugares donde vamos. Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por incidir junto a los organismos de la sociedad civil en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad. Debe tener presente también a los desplazados por causa de la violencia.
en los países azotados por la violencia, se requiere la acción pastoral para acompañar a las víctimas y brindarles acogida y capacitación para que puedan viajar, para que puedan vivir de su trabajo. Asimismo, deberá aumentar su esfuerzo pastoral y teológico para promover una ciudadanía universal en la que no haya distinción de personas. Qué bonito esto. Asimismo, deberá aumentar su esfuerzo pastoral y teológico para promover una ciudadanía universal en la que no haya distinción de personas, es decir, como que se acaben las tonteras. Ustedes saben, hermanas, y esto es bueno, entonces que ustedes se informen. Yo creo que esa organización nacional, mundial de la ONU para favorecer a los migrantes y a los desplazados, la ACNUR, así como suena, ACNUR, y aquí en Colombia está la oficina, y preguntarse, ¿por qué? Porque realmente ante las migraciones violentas no puede únicamente una persona hacer algo, ni la iglesia sola. Hay que unirse, hay que dialogar con los que toman decisiones para poder solucionar este drama. Los migrantes deben ser acompañados pastoralmente por sus iglesias de origen y estimulados a hacerse discípulos misioneros en las tierras y comunidades que los acogen, compartiendo con ellos las riquezas de su fe y de sus tradiciones religiosas. Los migrantes que parten de nuestras comunidades pueden ofrecer un valioso aporte misionero a las comunidades que los acogen. O sea que el fenómeno de la migración puede enriquecer a otros pueblos con la vivencia de su fe. Y entonces, ¿cómo hay que preparar? La gente cuando piensa hacer eso debe acercarse uno a prepararse para que no pierdan los valores de la fe. ¿Por qué se ha hecho tan fuerte el catolicismo en Estados Unidos? Por la migración de los de América Latina. Y por eso los obispos de allá piden que haya sacerdotes, que haya religiosos, que animen estas comunidades que son comunidades migrantes y que necesitan el apoyo. En Europa también se ve eso. Aquí hay una alusión a algo muy concreto que nos muestra cómo este fenómeno de los migrantes ayuda aún económicamente a los demás. Las generosas remesas enviadas desde los Estados Unidos, Canadá, países europeos y otros por los inmigrantes latinoamericanos evidencia la capacidad de sacrificio y amor solidario en favor de las propias familias y patrias de origen. Es por lo general ayuda de los pobres para los pobres. Qué bonito el darse cuenta cómo entonces, en cierta medida, estos fenómenos que son hoy muy fuertes debido a las situaciones económicas, políticas y sociales y de violencia, como que no agotan la capacidad de la calidad del servicio. Y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar siempre, queridas hermanas, que
esta movilidad humana, esta migración de un lugar a otro, no agote la capacidad de amor y de servicio, tanto para los que a donde se llega a colaborar, a seguir construyendo ahí, o para los que se quedan en las casas o en las patrias de donde ellos salen. Queridas hermanas, yo creo que el Padre General, la Madre General, la familia vicentina están en este momento siendo muy conscientes de que tiene que abrirse a esta realidad. Y esos rostros, no hay duda, son rostros sufrientes de Cristo, todas estas personas que tienen que emigrar. Nosotros tenemos nada menos que la situación dura de nuestros queridos hermanos de Venezuela, que han tenido que estar de aquí para allá en una situación muy dura. Sí, hay veces hay comportamientos inadecuados, pero más allá del comportamiento inadecuado, hay un hombre, una mujer, que claman acogida, que claman ayuda. Que todas estas reflexiones nos ayuden a abrirnos a esta realidad, en Colombia, en Venezuela y en todo el mundo. Bueno, que continuemos con la reflexión y nuestro caminar, nuestra movilidad espiritual en estos santos retiros.